Señor, te damos gracias por este día y por esta semana. Te queremos pedir, nos concedas tu gracia, tu asistencia, que todo empiece de ti como de su fuente y que tienda a ti como a su fin, para que seas tú el que perfecciones todo aquello que hacemos. Recibe, Señor, nuestros 5 panes y nuestros 2 pescados, multiplícalos para el bien de nuestra nación. Concédenos hoy, sobre todo, revisar aquello en lo que tenemos que ser desprendidos para el bien de los que tú nos permites se acerquen a nosotros. Te ofrecemos esta semana muy intensa, sobre todo por los pasos en aquello que tú has hecho nacer en nuestra iglesia y en nuestra nación. Ilumina especialmente a aquellos que con generosidad, con amor, inician una etapa nueva también en responsabilidades. Tú eres quien das la misión, tú eres quien envías y tú eres quien das la gracia que sostiene esa misión. Tú eres quien concedes tu apoyo, tu ayuda, tu luz, tu inspiración a quien tú has querido pedirle un servicio. Bien, un segundito. Ahí voy. Vamos en esta reflexión le llamo mis 5 panes, de forma muy bella, providencial. El texto del Evangelio del día de hoy, al ser el ciclo semanal, se une al texto del pasado sábado. Ustedes recuerdan que fue cuando Herodes, al ver las obras maravillosas que Jesús realizaba, él decía que Juan había resucitado. Es el inicio del capítulo 14 de San Mateo. Y luego dice, no, porque a Juan yo lo maté. Y luego viene la escena descriptiva que reflexionábamos el sábado sobre la muerte de Juan el Bautista. Y bueno, en la mañana quizá una reflexión un poco fuerte, pero muy real, sobre Herodes que pierde la cabeza en realidad, pero Herodías que pierde el corazón, que quizás es lo más lamentable. A ese texto le sigue el texto del día de hoy. Es la continuación, es el capítulo 14, el versículo 13 al 21 de este Evangelio de San Mateo. Pero hermosamente coincide también el texto de hoy con el texto del día de ayer, que es domingo 18. El domingo llevamos el ciclo A, y pues es el mismo texto del día de hoy, porque coincidieron que el sábado fuera el principio del capítulo 14 y el domingo en el ciclo A del ciclo dominical engarzara. Pero hoy, bueno, Dios nos regala el mismo texto del día de ayer. Por eso quiero dar una tercera reflexión en torno a este texto bíblico. El día de ayer, recuerdas, en la mañana, aún con las dificultades, hablábamos en la mañana, veíamos sobre que Dios da a cada pájaro su alimento, pero no se lo pone en el nido. Y veíamos cómo Dios nos provee, pero hace falta que nosotros despleguemos las alas, trabajemos, pero digamos, es Dios quien multiplica panes, pero nosotros tenemos que poner panes. Es Dios quien convierte agua en vino, pero hay que llenar de odres de agua los odres. Es Dios quien concede la pesca milagrosa, pero hay que lanzar la red. Es Dios quien resucita a Lázaro, pero hace falta mover la roca. Y ese texto que ojalá nunca olvides, creo que es de los textos que tiene que estar grabado en tu memoria y en tu corazón. Génesis 2:5. Dice, en el principio no había árbol ni arbusto sobre la tierra, porque Dios no había hecho llover y porque no había hombre que trabajara la tierra. Lo que hace Dios y lo que hacemos tú y yo. Y a la tarde, también un tanto complicado, pero te compartía en torno a esos 5 panes y esos 2 pescados y cómo Dios en su providencia, o sea, el elemento del esfuerzo, y poníamos, te compartía una fábula de Esopo, de que no hay tesoro sin esfuerzo. El papá que les dice a los hijos que en ese terreno había un tesoro y los hijos cuando él muere empiezan a mover la tierra, no encuentran tesoro, pero aquella viña dio muchos frutos muy buenos y termina la fábula de Esopo diciendo no hay tesoro sin esfuerzo.
Y te comentaba sobre el monedero mágico de mi mamá. Y yo te decía y te lo reitero, tú también en tu historia, y David lo decía a referencia de Claudette, su esposa, que efectivamente cuando hay esa fe, ese amor a la familia, cuando hay esa armonía de cuidar lo que Dios nos da a través de los ingresos, la esposa tiene un monedero mágico, porque así es Dios quien hace que saques de donde no sabes dónde, pero Él provee siempre, nunca nos falta nada. Hoy, por eso te digo, es una tercera reflexión, le llamo mis 5 panes, y pongo al calce de esta imagen hermosísima donde el Señor está haciendo que distribuyan los panes, una frase de San Juan 23, que dice: antiguamente se decía que un milagro se realizaba cuando Dios atendía la voluntad del hombre. Digamos, era la expresión antigua. Pero San Juan 23 dice: hoy en día un milagro se dará cuando el hombre haga la voluntad de Dios. Y esa va a ser un poquito la orientación que tendremos el día de hoy. Poner nuestros 5 panes. O sea, más allá de que Dios haga el milagro, que lo hace, yo quiero, o sea, en esta reflexión, no quiero que olvides la que compartí ayer, porque yo creo en la multiplicación de los panes y como ya hemos visto, un milagro es expresión de la libertad de Dios, no de caprichos ni manipuleos humanos. Claro que hay milagros, pero creo que tú y yo tendríamos que revisar que si hay algo que podemos hacer, ¿por qué le pedimos a Dios que haga lo que nosotros podemos hacer? Bien, adelante, vamos al texto del Evangelio. Es el capítulo 14, te decía, del Evangelio de San Mateo. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de ahí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús al gentío. Le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, he subrayado la invitación del Señor de que seamos nosotros los que demos de comer. Ante la solución que los apóstoles tienen, que despida al gentío para que vayan a las aldeas y compren comida, Jesús dice: denles ustedes de comer. Y esta frase la ha resaltado sobre todo el Papa Francisco. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿qué está en nuestras manos? ¿Qué puede hacer la iglesia para dar de comer a la humanidad? Y créeme, creo que en este enfoque que le damos a nuestra reflexión, es muy cercano lo que Dios nos permite en su bendición realizar en este call center. Digamos, al final de cuentas, aunque somos unos instrumentos y aunque hay muchos componentes, como ya lo conocemos, pero estamos atendiendo la llamada del Señor de dar nosotros de comer. Claro, nosotros decimos, es muy poco lo que tenemos, pero ya hemos visto cómo el Señor multiplica los panes. Vamos hacia ese elemento que nos toca a ti y a mí.
Adelante, quiero referir esta frase de Nikolai Bardiev, un filósofo ruso, cristiano, obviamente ortodoxo, opositor totalmente siempre como filósofo, un libre pensador, pero opositor al sistema comunista, en pleno, digamos, apogeo del marxismo ruso. Y tienen esta frase que nos va a ayudar, porque creo que a lo mejor incluso somos, es un escenario que hoy se vive en nuestro país sin con esto tener alguna coloración de interpretación de colores partidistas o colores no partidistas. Pero dice Nikolai Bardiev, si yo tengo hambre es un hecho físico. O sea, si yo tengo hambre, busco comida. O sea, si yo tengo hambre, busco satisfacerme, pero si tiene hambre mi prójimo, empezamos las discusiones y decimos pues, que todo está mal y que esto es culpa de tantas cosas y que hay gente que ha despojado. Y claro, o sea, tenemos que encontrar las raíces de las situaciones que en ocasiones se viven en nuestra patria, pero mientras que si yo tengo hambre, inmediatamente busco un poco de alimento. Cuando tiene hambre mi prójimo, hacemos jornadas de discusión sin ponernos a hacer algo práctico. O sea, si yo tengo hambre, muevo mis manos y mis pies y voy al refrigerador. Pero si tiene hambre mi prójimo, nos sentamos a platicar y a hacer estadísticas y a dialogar. Y es un hecho moral. O sea, lo vemos, ¿dónde estuvo el problema? A ver, ¿dónde está? Vamos a discutir. En tanto que cuando yo tengo hambre, pero rapidísimo, ahí busco un panecito, busco un vasito de leche o busco un juguito. Creo que esto es parte también de lo que tenemos que considerar. O sea, yo creo que, reitero, el call center ha significado no ponernos a discutir, sino qué podemos hacer. O sea, el hermano tiene hambre. A ver, esto urge. No, espérame, qué bueno que teoricemos, qué bueno que discutamos, pero rápido, ¿qué hacemos? Entonces creo que esto es algo importante. Les invito adelante a que podamos abrir los ojos para ver a Dios. Y recupero esta escena en la vida de San Francisco, porque va muy unido, ver en el prójimo a Dios. San Francisco, en los regalos que Dios le había dado un día en ese diálogo con Dios nuestro Señor, en una visión mística que tiene, le dice el Señor que le pida alguna cosa, pídeme un regalo y te lo voy a conceder, le dice nuestro Señor. Y San Francisco de Asís, digamos, interioriza y piensa, dice, quiero que me des el regalo más hermoso de los regalos, Señor. Y el Señor dice, ¿cuál es ese regalo más hermoso, Francisco? Y él dice, ya habiéndolo pensado, quiero que me des la capacidad de que cada que cierre mis ojos pueda contemplar tu hermoso rostro. Y el Señor lo ve y le sonríe y le dice, Francisco, te voy a dar un regalo mucho más grande del que tú me has solicitado. Adelante. Y dice Francisco, bueno, un regalo mejor, Señor. Adelante, Fer, por favor. ¿Qué puede haber mejor que cuando yo cierre mis ojos pueda contemplar tu hermosa faz? Cuestionaba el santo. Y el Señor le dice, mira, Francisco, más grande regalo que cuando tú cierres los ojos puedas ver mi rostro, será el que te conceda que cada vez que tú abras tus ojos y veas a tus hermanos, puedas ver mi rostro en ellos. Francisco, no necesitas cerrar tus ojos para verme. Es suficiente que los abras como lo has hecho y nunca debes dejar de hacerlo. San Francisco sonríe y dice, tiene razón, Señor. El mejor regalo es descubrir tu rostro en el rostro de mis hermanos. Yo termino esta diapositiva con esta pregunta. O sea, ¿por qué pedirle a Dios
que haga lo que tú y yo podemos hacer. Vamos a ver algunas estadísticas. Adelante, 2 regalos de nuestra época de progreso, de esta época de avances. Y reitero, y perdón que lo diga, yo sé que es fácil decirlo y es difícil estar donde están los científicos, pero algo tan minúsculo, tan microscópico, como un virus o como una bacteria, que discutan que si es virus o bacteria, no lo podemos vencer. Ya alguna vez habíamos oído, sobre todo con toda la cuestión de los neoevolucionistas, que no son las especies más fuertes las que van a sobrevivir con el paso del tiempo, sino las que tengan capacidad de adaptabilidad. Y que eso es en realidad la situación de la llamada evolución. Pero bueno, este tiempo, con todos sus adelantos, nos ha dado 2 regalos. Ahora con la Corea, sí, con el líder coreano que ya ubicas y las pruebas que han hecho de cuestión de bombas atómicas, digamos, yo sé que hoy más que megatones se habla de megawatts y de más de kilotones se habla de kilowatts, o sea, porque la energía nuclear se mide por watts más que por, digamos, megatones o kilotones, pero digamos, el término sigue siendo un término de destrucción. Pero ahora que Corea, digamos, ha pateado la mesa de las discusiones, se han vuelto a poner sobre la mesa la capacidad destructiva que tenemos en el mundo. Y lo puedes ubicar sobre todo con las publicaciones de España, de Alemania, de Francia, de la misma Rusia, pero yo refiero aquí solamente a una publicación del Newsweek, refiriendo precisamente cuando Corea empezaba digamos, a desafiar al mundo. Y bueno, sacan la realidad, que hay decenas de millares de megatones depositadas en el mundo, y según el dato de los especialistas, a mí, esto me dice más inverosímil, o sea, yo no acabo de comprender con los miles de millones de habitantes que estamos en el mundo, por qué se habla de 20 toneladas de trilita, que sigue siendo el término que se utiliza, el TNT, el trinitrotolueno, dice que hay 20 toneladas de trilita por cada habitante del planeta. Y bueno, o sea, cuando surgen gentes como los líderes coreanos y todos ellos, es cuando el mundo se pone a temblar porque sabe que basta que un loco espabilado un día apriete un botón del color que sea y vendrá la debacle, la destrucción. Ahí sí entendemos lo que significa el holocausto. El holocausto es cuando todo se destruye y no queda nada. Pero bueno, aparte de ese regalo de los 20, digamos, toneladas de trilita que Rogelio tiene en algún lugar del mundo, porque dicen que cada quien tenemos lo equiparable a 20 toneladas de trilita adelante, hay un segundo regalo que nos ha dado nuestra sociedad del progreso. Dicen los nutriólogos, y aquí hay personas que conocen de nutrición, que para una vida normal se necesitan 2.700 calorías al día, digamos, para nuestras actividades, para rendir, para levantarme en la mañana y trabajar y diseñar y tener la capacidad de atención en lo que hago o quien aprende para aprender. Y dicen que si una persona tiene o come al día menos de 2.000 calorías, en realidad está viviendo lo que llaman un ayuno crónico, como la enfermedad es crónica. Aquí el ayuno no es porque hoy ayunaste, y no es algo ya permanente en tu vida. Y dicen las estadísticas, y ahorita la vamos a ver de dónde viene la estadística, que hay 50 millones de personas que mueren al año a causa de una alimentación insuficiente. Adelante, ¿dónde surgen las estadísticas? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, llamada PNUD, son los que afirman que cada año mueren de hambre en el mundo 50 millones de personas.
Sí, hablando de multiplicación de panes. La FAO, digamos, toda esta década del 2011 a la fecha, ha estado promoviendo actividades, sobre todo en torno a concientizar sobre la importancia de la alimentación sana, la alimentación libre de bioquímicos, una alimentación que, digamos, que sea sana y sobre todo recuperar la agricultura con elementos tradicionales para que no nos estemos envenenando con los alimentos. Y entonces, bueno, ha sacado discos entre las muchas cosas que ha hecho para concientizar o concienciar sobre los 925 millones de personas con hambre en este planeta. O sea, se mueren 50 millones al año, dice la PNUD, y la FAO dice que hay 925 millones de personas con hambre en este planeta. Y bueno, al pensar en este dato y compartir este dato es donde tenemos que ubicar un elemento sobre esa petición que dice el Señor, denles ustedes de comer. Y entonces, dirijamos con esta información nuestra reflexión en torno a la multiplicación de los panes. Y digamos, la pregunta, ¿por qué hoy no realiza Jesús el mismo milagro? O sea, si ya multiplicó 5 panes y alimentó a 5,000, o sea, lo elevó a la milésima potencia, por decirlo de esa manera, que puede ser mucho más, o sea, por la cantidad de mujeres y de niños, y sobre todo por los canastos que se recogieron. La pregunta adelante ahora es, sobre todo, lo que sucede en nuestra vida cotidiana, la tuya y la mía. Porque yo ahorita te mostré que aquí tengo, o sea, trabajé en la noche y de pronto, bueno, un antojo, tengo un alimento, perdón, me da pena, pero tengo algo a la mano y digamos, más austero, menos austero, pero tú estás en tu casa, yo obviamente estoy aquí donde yo vivo y pues si me quedo trabajando en la noche digo, bueno, un antojo, me tomo un refresco, un vaso de leche y mi chocolate y pues un panecillo, pero voy precisamente hacia ese, pues ser favorecido que soy yo, pero favorecido también que eres tú o favorecida que eres tú. Aunque sea, te digo algo austero, o sea, a lo mejor es algo que tú mismo o tú misma cocinaste o le ofreces a tu familia. Pero pensemos cuando bendecimos los alimentos. Y fíjate los dos modelos de bendición, que hay muchos más. Yo creo que tú tienes tu propia forma de bendecir. O sea, tú ubicas que yo en lo personal, cuando le agradezco a Dios, digo, Señor, gracias por el regalo de los alimentos. Te pedimos que no falte el trabajo para que el pan no falte en la familia. Te pedimos que cuidemos a la familia para tener con quién compartir el pan. Que jamás olvidemos que el pan más amargo es aquel que se come en la mesa de la soledad por nuestro egoísmo y por nuestra torpeza. Y ya que nos das el pan para no morir en la mesa, danos, Señor, el pan para vivir que nos das en el altar. Un día, Señor, te pedimos nos invites al banquete celestial. Y cada quien tiene un formato que le nace y que brota de ese decirle a Dios gracias. Pero voy hacia estas dos formas que son muy generalizadas. La primera en letra roja dice, gracias te damos, Señor, por el pan que nos mantiene, otorga, te lo pedimos, el darlo a quien no lo tiene. A ver, gracias por lo que nos das el pan que nos mantiene, otorga, te lo pedimos, que tú lo des. Sí, tú, a quien no lo tiene. O esta otra forma que creo que el 90% de quienes tenemos ese hábito, digamos, que brota de nuestra espiritualidad, de nuestra piedad, para bendecir los alimentos, no pocos terminamos diciendo, dales pan al que no lo tiene, dale pan, o sea, tú dale pan al que no lo tiene, y a nosotros que tenemos pan, danos hambre y sed de ti. ¿Sí? Esta forma es muy, muy usada. Y luego después rezamos el Padre Nuestro. Y perdón, o sea, al hacer ese gesto, no estoy yo
digamos, haciendo una falta de respeto a algo tan bello y tan grande como es el Padre Nuestro. Pero sí, la pregunta es, si Jesús dice, denles ustedes de comer, ¿por qué no colaborar con Jesús en dar pan a quien no lo tiene? Reitero, bendito sea Dios, que este apostolado que estamos haciendo, estamos colaborando con Jesús. Pero creo que si tú y yo rezamos el pan nuestro de el Padre Nuestro y bendecimos los alimentos, o sea, tendríamos por lo menos que desprendernos de aquello que a veces echa a perder e incluso de decir, bueno, aquí tengo 4 galletas, me como 2, ¿para qué guardo estos para otro día? Le comparto 2 a quien no lo tiene. O sea, digamos, compartir aquello de lo que tenemos en necesidad. Y más aún, o sea, al bendecir los alimentos y al estar pidiendo por los que no tienen pan, pues tendríamos que revisar nosotros si no tiramos alimentos echados a perder. Sí, allí en el refrigerador, el alimento que guardé de la semana pasada y que hay un momento en donde hago limpieza del refrigerador. ¿Y a dónde va a parar? Pues a la basura. Habrá quien lo convierta en composta, ojalá que así fuera, porque ya ni para los pollitos ni para los perritos. O esas latas o esas bolsas que ya tienen fecha de vencimiento, la caducidad y que tenemos en la alacena. Adelante, la expresión es esta del Señor, denles ustedes de comer. Tú sabes que vivimos al día, que no nos sobre el pan. Pero no es menester que Jesús multiplique los panes. Claro que Él lo puede hacer, pero basta que repartamos y compartamos los que tenemos guardados o que no se echen a perder. Los discípulos tienen un cálculo y dicen elemental, matemático, lógico, pidiendo a la gente pues que se vaya a sus caseríos a comprar comida. El Señor dice, no, no es necesario. Denles de comer ustedes mismos. Afirmó Jesús antes de resolver aquello que para ti, para mí se convertiría en un problema. Y es que adelante hablemos y concluimos con esto, este momento de reflexión sobre el elemento operante que es Dios quien obra, pero tú y yo tenemos un elemento cooperante. Hay gracia operante, o sea, Dios es quien opera todo, pero Él quiere que tú y yo cooperemos con 5 panes y con 2 pescados. Y es que el Señor necesita la colaboración de sus seguidores. Él es la providencia, Él es la generosidad, Él es el que amablemente nos provee de todo lo que necesitamos. Pero hace falta que nosotros primero revisemos cuántos panes tenemos y después junto con Él dedicarnos a repartirlos, que tengamos voluntad de compartir lo que poseemos. ¿Para qué multiplicar milagrosamente los panes? El milagro debe ser otro y quizá será más espectacular transformar el corazón. Sí, ese milagro es más espectacular que multiplicar panes. Transformar el corazón de un corazón egoísta a un corazón cristiano. Hoy no hace falta el pan. Lo que falta es compasión. Que cada uno, incluyéndome yo, revisemos lo que podríamos compartir con el hermano más necesitado.
y no dejar de compartir lo que aquí hemos estado compartiendo, para que ellos tengan pan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, adelante. Muchas